siglo XXI. Que nosotros creemos que eso es lo que se lleva jugando en España desde hace tiempo. Nosotros cuando el PID constituyó este partido, lo constituyó con esa vocación decidida de reformas profundas en un sistema constitucional y en nuestra democracia en general, que nos parecía que se nos estaba cuarteando, que se nos estaba rompiendo en las manos y teníamos que reformarla si no queríamos que se rompiese definitivamente. Bueno, cada vez hay más gente que hace ese mismo análisis, aunque han tenido que pasar muchas cosas en este país para que haya gente que parezca que empiece a ver la luz, aunque en fin, todavía yo no me lo acabo de creer del todo. Digo por una conferencia que él mismo daba el señor Rubalcaba anunciando la necesidad imperiosa de una reforma constitucional, que él la veía bastante clara a partir de que se acababa de reunir precisamente con el presidente Mas. Tuvo que ir a Cataluña para descubrir eso, algo que no ha descubierto después de tantos años ostentando altas responsabilidades de gobierno. En todo caso, de eso es de lo que queremos hablar, y queremos hablar de la que a nosotros nos parece que es la primera reforma absolutamente ineludible, imprescindible, que probablemente sea la que abra la reforma, la que abra el camino a las que tienen que venir después, y esa es la reforma electoral, que nosotros la hemos profundizado en ella, la hemos teorizado, hemos hablado, hemos discutido mucho sobre eso, y ahora que estamos en las instituciones, allí en las que estamos y tenemos presencia, queremos llevarla a las instituciones. Pero queremos llevarla a las instituciones, esa reforma, desde el debate en la calle, desde el debate con los ciudadanos, porque este tiene que ser una reforma que sea sentida por la ciudadanía y por el cuerpo electoral, evidentemente, pero la ciudadanía, porque si no sabemos que no vamos a, seguramente que la clase política no va a tener la vocación de acometer esa reforma, porque seguramente que la clase política que lleva tantos años instalada en este país, en las instituciones, no tiene mucho interés en la Constitución. Tenemos que obligarla. Nosotros estamos obligando en la medida en que hemos tenido aquí en Asturias algún resorte de poder, alguna tecla de poder que tocar, estamos promoviendo esa reforma. Sabéis que a partir de mañana se inician unas comparecencias en el Parlamento asturiano, en la Comisión Especial constituida para la reforma electoral. Precisamente empezaremos con la comparecencia tanto de Ramón Punset como de Francisco Sosa Wagner, y continuarán a lo largo de esta semana y de la que viene. Pero queríamos que no se quedase exclusivamente ahí, en unas comparecencias académicas en sede institucional, sino que queríamos que hubiese debate ciudadano, debate en la calle, y queríamos sacar ese debate a la calle, porque es el que más nos interesa antes, y por eso es el sentido de organizar estas charlas. Como decía, las presentaciones huelgan. Estamos en presencia de dos catedráticos, un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, actualmente también eurodiputado de UPyD, del Parlamento Europeo, y un catedrático de la Universidad de Oviedo, de Derecho Constitucional, de Ramón Punset. Pero a los dos, tengo que decirlo, les une una cosa con esta casa. Estamos en presencia de dos secretarios generales de la Universidad de Oviedo, con Francisco Sosa Wagner, con el doctorado de Teología de Respuesta, y más recientemente Ramón Punset, que también fue secretario general de esta casa, de esta Universidad de Oviedo. Por lo tanto, los dos, aparte de ser Sosa, fue también profesor de esta casa, y Ramón Punset hoy es en la actualidad. Pero además son dos personas, yo creo que de lo mejor que la doctrina científica, que la doctrina del derecho público tiene en nuestro país, y que han hablado reiteradamente de estas cuestiones en cuanto a las tribunas se les han ofrecido. Paco habla con sus soserías a las que seguimos aquí en la prensa asturiana desde hace tantos años, y con sus intervenciones en múltiples foros. Pero quisiera leerles un pequeño texto con el cual voy a acabar. Luego les diré a qué pertenece. Dice así: en casi 34 años de vigencia de la Constitución, únicamente hemos acudido al procedimiento de reforma, y además el procedimiento menos agravado, en dos ocasiones, ambas sin intervención del cuerpo electoral. Esto se ha considerado doctrinalmente como una anormalidad con repercusiones negativas en cuanto al papel que desempeña la jurisdicción constitucional, y ha hecho que la Constitución española aparezca hoy día como posiblemente la más antigua de Europa. Estas son palabras de Ramón Punset en la elección inaugural del curso en esta Universidad de Oviedo este año, que tuvo el honor de dictar, y yo tuve el honor de seguir en esta
esta lección inaugural titulada La reforma de la Constitución, aporías del cambio constitucional en el derecho español, que recomiendo vivamente porque hay muchas claves de las que necesitamos en este país para transformar esta antigua Constitución en una Constitución a la altura del siglo XXI. Nada más, no me refiero más porque lo importante es que hablen ellos. El sistema que vamos a ampliar es, primero, hablar una intervención de ellos dos, de uno, luego del otro, y luego abriremos un coloquio que yo creo que es lo que justifica todo este ciclo de otras charlas, para que en todo caso intervengan los asistentes y puedan plantear aquellas preguntas y aquellas cuestiones que resulten de interés. Empezamos, Ramón, ¿te parece ahora mismo? Y a continuación... Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por invitarme a esta tribuna a hablar una vez más de reformas. Lo que pasa es que veo por el título de las jornadas que, ante todo, es la reforma electoral y otras reformas institucionales, pero fundamentalmente la reforma electoral. Esto quiere decir que, bueno, al principio hay una serie de temas de los que tantas veces hemos hablado que ya producen hasta cierto hartazgo, ¿no? Como por ejemplo la reforma de la estructura territorial del Estado, tema que sin duda alguna es el más importante, probablemente, pero bueno, sobre el que ya hemos hablado tanto que si ustedes no se empeñan, pues no hablaré de ello, ¿no? Últimamente está muy de moda lo de la estructura del Estado. Les digo lo mismo, si ustedes no se empeñan, no hablaremos de él, porque hay una eclosión tal de opinantes sobre este asunto que realmente produce también un cierto hartazgo, ¿no? Bueno, podemos hablar en cambio de otras cosas que están por ahí desde hace tiempo, y ahora nos metemos a la reforma electoral que interesa sobre todo al partido UPyD especialmente, ¿no? Quizá una de las cuestiones más interesantes sea el hecho de que nuestra Constitución sea evidentemente representativa y tenga pocos mecanismos de democracia directa. Ahí hay un déficit. Un déficit producido porque la etapa constituyente, la izquierda, sobre todo la izquierda comunista, que entonces estaba representada por Jordi Solé-Tura, tenía un gran recelo hacia las instituciones de democracia directa por el ejemplo, primero italiano, en el sentido de que leyes progresistas, como por ejemplo la del divorcio, podía ser boicoteada por las fuerzas conservadoras a través de técnicas como el referéndum abrogatorio. El ejemplo francés, el uso del referéndum con criterios plebiscitarios por el general de Gaulle, por supuesto la experiencia franquista de los referéndums, ¿no? Entonces nuestra Constitución se ha quedado un poco coja en materia de democracia directa. Realmente la iniciativa legislativa popular, por una parte, requiere un excesivo número de firmas. En segundo lugar, solo da derecho a que la correspondiente proposición de ley pues pase por el filtro verdaderamente difícil de superar que la toma en consideración en el Congreso y nada más. Realmente todas las experiencias de iniciativa legislativa popular que ha habido hasta ahora han tenido poco éxito, excepto que yo recuerde la relativa a la modificación de la ley de arrendamientos urbanos. En este momento, como saben, hay en tramitación en el Congreso una iniciativa legislativa de reforma de todo el régimen hipotecario, pero que naturalmente pues, se hace envuelta por la fuerza de la mayoría que va a filtrar de modo, por decirlo así, potente las eventuales innovaciones derivadas de esa iniciativa popular. Entonces yo creo que deberíamos potenciar los mecanismos de democracia directa. Creo que habría que crear un referéndum legislativo aprobatorio de leyes ordinarias, de tal manera que el pueblo se pronunciara sobre aquellas iniciativas legislativas que se han llevado al Boletín Oficial del Estado como consecuencia de ser apoyados por la mayoría,
pero que a lo mejor algún sector muy importante de la población le gustaría que hubiera un pronunciamiento directo sobre ellas. En ese sentido, por tanto, debemos pensar qué podríamos introducir en este terreno para hacer que el pueblo tuviera una participación más directa en el procedimiento legislativo ordinario, y no solo en el procedimiento constitucional, porque el procedimiento constitucional, por otra parte, es escasísimo en nuestro país. Solamente, como ha recordado Ignacio Prendes, solamente ha habido 2 ocasiones de reforma de la Constitución y que ni siquiera han merecido la convocatoria de un referéndum, ¿no? La segunda, por cierto, importantísima modificación de la Constitución, importantísima, la reforma de la Constitución del artículo 135 de la Constitución en 2 semanas del mes de septiembre de 2011 para establecer mecanismos de freno a las políticas anticíclicas por indicación de las instituciones europeas, muy señaladamente del Banco Central Europeo, es un asunto de extraordinaria importancia social que afecta al núcleo mismo de la política económica y, sin embargo, pues se despachó en 15 días, ¿no? Como decía, hay una carta de Lord Holland, en una carta de Lord Holland a Blanco White, le decía que había oído en una ocasión a Mr. Fox sostener la tesis de que una ley que se modifica en media hora no puede ser una ley de un régimen democrático. Y ahí no fue en media hora, pero fue en 15 días, nada menos que la reforma constitucional. Luego hay otras cuestiones que siguen flotando de vez en cuando, por ejemplo, la prórroga indefinida del mandato de los titulares de ciertos órganos constitucionales de garantía, como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas, prórroga que es absolutamente lesiva para su prestigio, pone en evidencia la mediatización partidista de estas instituciones y debería concluir mediante una reforma bien legal, bien constitucional, que estableciera el cese inmediato, sin prórroga alguna, en sus funciones de los respectivos titulares en el momento en que concluyan sus mandatos. Así figura, por ejemplo, en la Constitución italiana, que de esta manera impide cualquier clase de bloqueo. No trato ningún tema territorial ni conectado con él, por lo que les acabo de decir. Sí que deberíamos modificar también el procedimiento de la reforma constitucional. Tenemos, efectivamente, como recordaba hace unos años que fue presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz Villalón, hoy abogado general en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tenemos una de las constituciones más viejas de Europa como consecuencia del poco uso que hemos hecho de la reforma constitucional. La ley fundamental de Bonn, la Constitución alemana, pues ya va por su reforma número 54, ¿no? Y no por hablar de las 100 y pico reformas de la Constitución austriaca. Tenemos un método muy agravado de reforma que deberíamos sencillamente suprimir y deberíamos quedarnos con el método menos agravado, que es el del artículo 167, que requiere que una reforma constitucional se pueda aprobar con mayoría de 3/5 de cada Cámara, y si una 10ª parte de los miembros de la Cámara lo solicitan, se convoque al referéndum. La Constitución es una norma que debe estar a disposición permanente de la comunidad nacional y, por lo tanto, debe adaptarse necesariamente al transcurso de las situaciones, a los avatares de los tiempos, porque el precio a pagar por la no reforma de la Constitución es potenciar hasta extremos paroxísticos el papel interpretativo del Tribunal Constitucional, el cual a su vez es objeto de versiones espectaculares cada vez que se encuentra con temas muy delicados, ¿no? Por lo tanto, suprimir el procedimiento agravado de reforma y modificar el artículo 167 para imponer el referéndum de manera obligatoria en los mismos supuestos a que se refiere el artículo 168 en este momento, que son los supuestos de mayor delicadeza, ¿no? Reforma del título 2 de la Corona. Por supuesto, habría que incluir en la Constitución previsiones específicas y explícitas sobre la integración europea, que en este momento brilla por su ausencia, porque solo hay una previsión muy genérica, que es la del artículo 93. Debiéramos imitar también aquí el modelo alemán,
la reforma de la Constitución alemana, creo que del año 92, donde se hace una exposición detenida de las diversas formas de participación de la República Federal en el proceso de integración europea. Ese es un tema de capital importancia. Incluso habría que resolver un tema que a los juristas nos interesa mucho, que es el problema de la primacía del derecho comunitario, incluso sobre las normas constitucionales nacionales, cosa que acaba de recordar el Tribunal de Justicia en la sentencia en la que, del mes de febrero, en la que resuelve la cuestión de prejudicialidad planteada por el propio Tribunal Constitucional respecto al cumplimiento de la Orden Europea de Detención, tema interesante donde los haya, ¿no? Pero en fin, indudablemente yo creo que el año Pérez nos ha convocado sobre todo para hablar de cuestiones relativas al sistema electoral y, claro, conectado con él, porque es imprescindible con el sistema de gobierno, porque el sistema electoral es solo una parte del sistema de gobierno. Es una parte importante, pero no la única. Por ejemplo, tanto a nivel del gobierno nacional como a nivel del gobierno de las comunidades autónomas, la forma de gobierno, el parlamentarismo que tenemos, es un parlamentarismo de baja calidad. Es un parlamentarismo de baja calidad porque está montado sobre el principio de la estabilidad del gobierno a toda costa, para lo cual se trasladó un invento alemán, como otros, no es el único, que es el de la moción de censura constructiva, que lleva a que no haya manera de derribar al gobierno, porque para hacerlo es necesario que toda la oposición se ponga de acuerdo en el candidato alternativo a la presidencia del gobierno, cosa que naturalmente es dificilísimo de conseguir, por no decir prácticamente imposible. En Asturias, donde tantos retos hemos batido, llegamos incluso a una situación que debe figurar sin duda alguna en la guía Guinness de los récords de la estabilidad gubernamental, porque el gobierno del Principado llegó a estar sostenido exclusivamente desde el grupo mixto, lo cual desde el punto de vista de la forma de gobierno parlamentaria es un disparate verdaderamente increíble, ¿no? Bien, el gobierno se sostiene a toda costa como consecuencia del mecanismo de la moción de censura constructiva. Y en segundo lugar, el gobierno gobierna porque también hay una previsión basada en el principio de la legalidad del gasto, que es en la prórroga automática de los presupuestos, que le sirve perfectamente al gobierno que es incapaz de aprobar los presupuestos. Un gobierno que es incapaz de aprobar los presupuestos debería irse a su casa, pero aquí no se va nadie a su casa. En consecuencia, continúa. Y continúa basado en dos perversiones del sistema parlamentario: la moción de censura constructiva y la prórroga automática de los presupuestos. Y dicho esto, vamos aproximándonos ya al sistema electoral. En materia de sistemas electorales, podemos decir que hay un síndrome, que es lo que podríamos llamar el síndrome micromega. Es decir, los pequeños partidos son partidarios de grandes asambleas y de fórmulas de representación lo más incluyentes posible. Y los grandes partidos, al contrario, son partidarios de asambleas con poco número de miembros y sistemas electorales restrictivos de tendencia fuertemente mayoritaria. Esto es así, hasta el punto de que podríamos decir, sin cinismo alguno, que los partidos políticos en esto no tienen ideología, sino expectativas electorales. Por lo tanto, defenderán aquella fórmula electoral que mejor se acomode a sus expectativas más inmediatas. Por ejemplo, en Gran Bretaña, el Partido Liberal se convirtió en un defensor acérrimo de la representación proporcional cuando vio en peligro su posición hegemónica
como partido de alternancia en el sistema mayoritario. El Partido Laborista fue un extraordinario defensor de la reforma de la representación proporcional hasta el momento que alcanzó el poder. En ese momento, pues, se vinculó a la fórmula mayoritaria que permitía una prima de sobrerepresentación en la proporción entre sufragios y escaños que beneficia siempre a los grandes partidos nacionales. Por tanto, en esta materia, evidentemente podemos debatir con criterios de racionalidad, pero hasta cierto punto, porque en realidad estamos en un conflicto de intereses políticos, ¿no? Bien, yo, como no pertenezco a ningún partido, expongo mi opinión con total libertad, lo cual no quiere decir, ni muchísimo menos, que sea una opinión fundada ni una opinión basada en una presunta verdad de ningún tipo, ¿no? Es una opinión. A mí lo que me interesa ante todo, y es otro de los elementos que fallan en la democracia española al menos, es la conexión entre electores, diputados, partidos y parlamento. Para mí ese es el elemento central de todo el sistema, ¿no? En este sentido, tengo que decir que la desconexión entre electores y diputados, que es una desconexión total, hasta el punto de que, según estadísticas, el 95% de los ciudadanos jamás se han dirigido a su diputado. Jamás. Probablemente ni lo conozcan. Este sistema que ahonda las disfunciones y el déficit democrático de nuestro sistema político, entiendo que está mejor servido en las fórmulas electorales mayoritarias. Es decir, si el diputado es elegido en un distrito uninominal, ese diputado tiene una personalidad y una presencia en relación con el cuerpo electoral no solamente mucho más potente, sino más continua. Es más, el diputado británico todos los fines de semana tiene que viajar a su circunscripción. Allí tiene abiertas sus oficinas. Allí escucha las quejas del electorado, las traslada a su partido y al Parlamento. Por lo tanto, estamos ante un sistema que desde el punto de vista de la relación electores-diputados es, sin duda alguna, un sistema superior a cualquier otro. ¿Cuál es el inconveniente de este sistema? Que por otra parte es un sistema que permite también mantener, sin embargo, la disciplina del partido. No hay que olvidarlo. No es que luego el Parlamento sea un Parlamento de celebridades locales o un Parlamento de gente que hace lo que le da la gana. No. En el Parlamento británico hay unos señores, son los whips, que son los encargados de vigilar la disciplina parlamentaria con fuerza. ¿Cuál es el inconveniente de este sistema? El inconveniente de este sistema es que sobreprima extraordinariamente a los grandes partidos. Sin duda, todos los sistemas electorales producen efectos de sobre e infrarrepresentación. Está claro. El sistema mayoritario, que por otra parte no es el más numeroso, sino que aproximadamente está en el 25% de las democracias occidentales, mientras que el sistema proporcional está en cerca del 50%, y el otro 20 o 25% son sistemas mixtos. Pues este sistema mayoritario tiene ese inconveniente. Y ese inconveniente puede dar lugar a situaciones verdaderamente también perversas desde el punto de vista del parlamentarismo. Puede ocurrir que un gobierno tenga mayoría en el Parlamento y sin embargo no tenga la mayoría de los votos en el conjunto de la nación. Porque sencillamente se desprecian los restos, se desprecian los votos no utilizados. Entonces, ha ocurrido esto en Gran Bretaña varias veces, no la mayoría de las veces, ciertamente, pero sí un número digno de consideración de veces. Por lo tanto, eso puede ocurrir. Y ocurre en todos los sistemas mayoritarios, también en el sistema francés, de mayoría de 2 vueltas. O sea que ese tiene ese inconveniente. El sistema proporcional tiene el inconveniente de que si es muy proporcional, fragmenta excesivamente la Cámara y hace difícil la constitución de gobiernos estables. Es verdad. Por eso, digamos que
no hay un sistema proporcional puro, sino que se busca matizar la representación proporcional para facilitar al mismo tiempo la gobernabilidad. ¿Cómo conseguir una mezcla de sistemas que permita tener lo mejor de cada uno? Este es el asunto. Antes, al comienzo antes de empezar aquí, oía al profesor Sosa decantarse a favor del sistema alemán, donde efectivamente el sistema alemán es un sistema de representación proporcional personalizada. Porque el elector tiene dos votos. Uno le permite elegir a un diputado y el otro pronunciarse por una lista de partido en la misma papeleta. Y bueno, es un sistema que naturalmente tiene su complejidad, es indudablemente, ¿no? Pero hace que al menos la mitad de los representantes del Consejo Federal, de la Dieta Federal, del Bundestag, tenga una relación directa con el electorado. Yo no sé hasta qué punto eso puede producir en el interior del partido un choque entre dos tipos de diputado. Un diputado pata negra, que tiene una vinculación directa basada en su prestigio, en su credibilidad, y otro diputado, ya como mínimo de recebo, que sería el diputado que está incrustado de forma opaca en la lista de partido. Esta podría ser. Pero sin embargo, la verdad es que es un sistema muy atractivo, hasta el punto de que, bueno, no solamente el profesor Sosa lo defiende, lo ha defendido hace poquito el propio Rubalcaba, lo defendió aquí también el Partido Socialista en alguna de las legislaturas de la Junta General. O sea que, bueno, quiero decir que tiene un gran atractivo incluso para los propios especialistas, ¿no? Y nada más, Ignacio, con esto ha hecho la presentación de temas que vamos a ver. Bueno, pues mire, muchas gracias. En primer lugar, a Ignacio Prendes, que es un activista político y cultural de la ciudad y de la región asturiana, y por eso que yo es un activista cultural y político, y por eso estamos aquí todos reunidos, y yo también les agradezco mucho a todos ustedes pues su presencia aquí, y además compartir mesa con Ramón Monser, que además de ser un excelente amigo, pues es un señor divertido, y por tanto pues está muy bien hablar con él, eso de cada ser de aquí, y compartir con él esta mesa. Luego está el lugar, ¿no? El lugar a mí me impresiona todavía algo, ¿no? Debo decir que aquí he dado muchísimas clases, ¿no? He desgranado las intimidades de la jurisdicción contencioso administrativa a generaciones y generaciones de alumnos, pero sin embargo me sigue impresionando por los retratos. Los retratos son terribles, son antiguos rectores, los rectores son personajes malsanos, usualmente, y claro, verles por aquí, pues todos reunidos y mirando, produce una cohibia al espectador, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba yo en el Ministerio de Administraciones Públicas, el secretario general técnico, en el gobierno de Felipe González, pues un alto cargo del ministerio, mejor dicho, una alta carga, porque fue una señora que dio a luz, evidentemente un alto cargo que no puede hacer todavía, y dio a luz. Y entonces, ella era una mujer muy trabajadora, y enseguida se quiso incorporar al ministerio y volver al trabajo y tal. Y yo le dije, pero lo que pasa es que estoy todavía dando de mamar y tal, entonces no se te ocurra, porque ella estaba en un despacho rodeada de los retratos de una cantidad de ministros extraordinarios, como aquí, de los rectores de ministros, y si te va a cortar la leche, intentes darle mamar. Y me dice, no, me tomó por un loco, ¿no? Y efectivamente se fue al ministerio y tal, y se le cortó la leche. Pues estaba viendo allí, pues, estaba bajo la atenta mirada de Rodolfo Martín Villa. Eso no hay mujer parturienta que lo fotografe. Bueno, pues esto es aquí yo me consuelo mirando a Teodoro López Cuesta, que
efectivamente yo fui secretario general con él y como somos muy amigos y tal, pues me consuelo mirándole a él y pienso que estoy bajo su cálida mirada y su afecto, ¿no? Bueno, vamos a hablar aquí de cosas, ¿no? Ya Ramón Ponseta ha desgranado algunas. Ha empezado, por cierto, por un canto a la democracia directa. Y bueno, ya para entrar en el debate, digamos, luego, pues yo ya empiezo diciendo que yo soy partidario del absolutismo ilustrado del Parlamento. A mí me dan mucho miedo las fórmulas de participación, de democracia directa, porque además luego la democracia directa no participa nadie. Hace poco he estado cenando en Bruselas con una cena de estas oficiales, horrible, a la que tenemos que asistir los diputados, y tenía a mi lado al embajador de Suiza en Bélgica. Y bueno, estuvimos hablando de una cena y tal, y una de las cuestiones que le planteé fue precisamente esto de la democracia directa, en el que él, una persona, digamos, con un cargo oficial, pues era vivamente partidario de ese sistema, ¿no? Pero apretado a mis preguntas, me confesó que en los sucesivos referéndums que se producen en Suiza a lo largo del año, pues casi nunca llega al 50% la participación de los ciudadanos, ¿no? A pesar de que se trata, normalmente, algunas veces son cuestiones, digamos, abstractas, generales, pero otras son cuestiones muy de campanario, decidir cuestiones muy cercanas, de vecinos. Sin embargo, participa poca gente. Bueno, este es un asunto que podemos tratarlo luego, si ustedes quieren, pero yo hago, en fin, enarbolo la bandera, como digo, del absolutismo ilustrado del Parlamento. Bueno, ¿en qué situación nos encontramos ahora? Yo creo que nos encontramos en una situación de desprestigio absoluto de las instituciones políticas y representativas, consecuencia de un sistema de partidos que está claramente agotado. Si nosotros miramos a la historia de España, todos ustedes sin duda conocen nuestra historia de España, sobre todo la historia de España del siglo XX, este es un momento que recuerda mucho a la época inmediatamente anterior a la dictadura de Primo de Rivera del año 23. Los partidos políticos que sostienen el sistema político de la Restauración, el Partido Conservador y el Partido Liberal, ciertamente cuando asesinan a Cánovas y cuando muere después, pocos años después, Sagasta, ya no levantan cabeza, ninguno de los dos, porque las dos personalidades más importantes que tuvo el régimen, que fueron Antonio Maura y Canalejas, pues fueron dos personas que no pudieron, a Canalejas por razones obvias, porque era un tiro también, lo mataron, y Antonio Maura, porque el pueblo español se empeñó en no utilizar sus muchas habilidades que tenía, y que era una de las pocas personalidades verdaderamente, digamos, relevantes de ese mundo político. Lo demás eran enredantes, no eran políticos, eran enredantes de la política, que son cosas muy distintas. Una cosa es el estadista, otra cosa es el político y otra cosa es el enredante. Pues bien, el enredante era lo que pululaba en la Restauración. Y por eso el sistema político de la Restauración llega a los años 20 ya absolutamente exhausto. Hay textos de Ortega que hoy hay que releerlos ya desde el año 1908 y llegan hasta 1923, se produce el golpe de Estado de Primo de Rivera, que son publicados en el periódico El Sol, etc., que son verdaderamente significativos y que cuando hoy se leen, pues están describiendo una realidad que es justamente la realidad actual. Dos partidos políticos que han escoltado la democracia española y que hoy se encuentran en una situación absolutamente ruinosa, comidos por su falta de ideología, han perdido por completo el nervio ideológico que les sustentaba, nadie sabe lo que defienden y además defienden una cosa en el sitio A y la contraria en el sitio B. También, no hay que olvidarlo por todas las causas de corrupción en las que se encuentran envueltos. Es decir, esto hace que estos dos partidos políticos estén en una situación imposible
para gobernar España. Yo no lo digo en términos sectarios ni partidarios. Quien me conoce sabe que tengo muy poco de partidario y nada, absolutamente nada de sectario. Pero esto es así, esto es así. Estas dos organizaciones, que sin duda han aportado pues, páginas, digamos, honorables a la historia de España, los socialistas españoles, hoy día, desde luego, no están en condiciones de aportar mayores digamos, adelantos a la construcción y a la necesidad de la construcción del Estado, el funcionamiento del Estado y a las necesidades que España en estos momentos tiene. Por tanto, hay que ir a en primer lugar, lo ha dicho antes Ramón, a una reforma de la ley electoral. Yo no creo que haya que hacer una reforma de la Constitución, de momento. La reforma de la Constitución está muy bien, a mí me gustaría mucho, porque yo soy también profesor de esta disciplina, y bueno, pues daría pie para escribir libros y para escribir artículos en los periódicos y tal. Pero a mí me parece que la prudencia aconseja que las elecciones próximas, las elecciones generales próximas, se hagan bajo el signo de otra ley electoral. En ese sentido, los partidos políticos, a los que yo pertenezco, deberían de insistir una y otra vez, a riesgo de que no se haga caso, hay que insistir una y otra vez en que hay que reformar la ley electoral para ir a las próximas elecciones con una ley electoral distinta. ¿En qué términos hay que modificarla? Hay modalidades, hay muchas. Usted se refería al sistema mayoritario, al sistema proporcional, en sus grandes líneas. Hay un dictamen del Consejo de Estado pedido por el gobierno de José Luis Zapatero al Consejo de Estado, donde se hace un estudio exhaustivo de las alternativas que pueden existir para, sin reformar la Constitución, proceder a una reforma electoral. A ese dictamen del Consejo de Estado hay que estar y hay que volver a él, porque hay ahí ideas muy fecundas. Yo no soy un experto en sistemas electorales. Si lo fuera, escribiría un libro que se llamaría Sistemas electorales, y le pondría un subtítulo, o cómo adulterar la voluntad del pueblo. Mil formas de adulterar la voluntad del pueblo, porque los sistemas electorales están destinados a eso, a adulterar la voluntad del pueblo. De lo que se trata es de que se adultere lo menos posible, lo menos posible. Por lo tanto, la representación que salga en las elecciones sea un reflejo, no fiel, pero un reflejo lo más aproximado posible a la realidad social. Y en ese sentido, el modelo alemán es un modelo, siempre vuelvo a los modelos alemanes, conozco a mi calidad de leído, saben que soy muy aficionado a volver al sistema alemán. Pero es verdad que también en materia electoral el modelo alemán ofrece grandes ventajas. Liberado de los embrollos que los propios alemanes han incorporado, que son muy típicos también de los alemanes. Pero si consiguiéramos liberar el sistema alemán de los embrollos alemanes, pues sería un sistema para nosotros muy apropiado. Fíjense que ha dado resultados muy buenos en Alemania, muy buenos. Cuando se constituye la República Federal actual, en 1949, que es la fecha de la Ninguna de Bonn, de la Guerra Mundial, etcétera, tal, empiezan a funcionar normalmente las instituciones y ya empiezan a retranquearse las fuerzas de ocupación de la guerra, etcétera, que ya prácticamente desaparecen en 1955. Pero cuando eso se produce, los partidos políticos que hay en Alemania son tres: dos grandes, el Partido Socialdemócrata y el Partido Cristiano-Demócrata, y el Partido Liberal. Y es el Partido Cristiano-Demócrata el que gana las elecciones, las primeras elecciones, y apoyado en el Partido Liberal se forman los gobiernos sucesivos de canciller Adenauer, que llegan hasta 1963. Esto es, digamos, era el panorama político de Alemania hasta los finales de los años 60, donde ya se ha producido la conjunción de los dos grandes partidos, el demócrata cristiano y el socialdemócrata, en una primera coalición que se hace entre 1964 y 1969, y luego hay, a partir de 1969, el gobierno de Willy Brandt, apoyado ahora de nuevo en los liberales. Primero hay que ver la flexibilidad de los alemanes a la hora de gobernar. Hay que ver lo que diría un socialista español si se dijera
que tenía que gobernar por los liberales. Bueno, va de retro, ¿cómo voy a gobernar yo por los liberales? Estos son los señores de derecha y tal. Bueno, pues, había un señor en Alemania que se llamaba Willy Brandt, que gobernó por los liberales, y hubo otro señor que se llama todavía, que vive felizmente, que se llama Helmut Schmidt, que también gobernó por los liberales. Estas eran las fuerzas políticas, pero el sistema ha ido, digamos, acogiendo otras fuerzas políticas que han ido emergiendo en el seno de la sociedad alemana. En primer lugar, los verdes. Yo estaba estudiando allí en los años 60, cuando empezaron a aparecer los primeros verdes. Y era una cosa sorprendente, porque ¿qué es lo que les decían? Se reían de ellos, tanto los partidos establecidos se reían de ellos. Bueno, pues no habían pasado 20 años cuando los verdes estaban formando parte de otro gobierno de coalición, ahora con los socialistas, del canciller Schröder, a finales del siglo XX. Por tanto, quedó acogido en el sistema el movimiento verde, que ha tenido una importancia absolutamente capital, y tiene una importancia capital. En estos momentos, las encuestas, hay que decir que las encuestas que se están produciendo para las elecciones de septiembre de este año, 2013, pues que empiezan a dar ya más voto popular a los verdes que al Partido Socialista Alemán, que a la Socialdemokracia Alemana. Nada menos. Y en un land como Baden-Württemberg, en el sur de Alemania, un land que ha estado siempre absolutamente en manos de los demócratas cristianos, pues hoy día está en manos de los socialistas y los verdes, pero ojo, con presidente verde, es decir, que los socialistas están en una posición subordinada a los verdes. Ítem más, se produce la reunificación de Alemania, y ahí hay una fuerza, que era el antiguo Partido Comunista de la República Democrática Alemana, un partido de horror, se llamaba SPD, como los partidos comunistas, una cosa de espanto, absolutamente de espanto. Pero había mucho elector y eso había que integrarlo también en el sistema. Esta gente, bueno, pues, en fin, los dirigentes, etcétera, se olvidan o tratan de olvidarse, o de que el personal se olvidara de lo que habían hecho en la República Democrática Alemana, y se constituye un partido que es el partido Lidín, que ahora la izquierda, que está con representación parlamentaria y que recoge los votos de todas esas personas que vivían en la antigua República Democrática y que pues, más o menos respaldaban minoritariamente, lógicamente de forma minoritaria, pero respaldaban la opción comunista. Pero sigue la historia, y en estos momentos, por tanto, hay todos estos partidos, que están, 5 partidos, que están representados como consecuencia del juego de una ley electoral que permite acoger las distintas, ahora se dice, sensibilidades, distintas opiniones políticas, los distintos criterios políticos de la ciudadanía. Pero más todavía, en las elecciones, no las federales, pero sí en las elecciones regionales, ya ha entrado un 6º partido, que es el de los piratas. El llamado Partido de los Piratas, que tiene una representación en el Parlamento Europeo, y una chica que es representante de los piratas, pero no alemana, una representante sueca, o finlandesa, pero en varios länder de los que componen los 16 que componen la República Federal Alemana, ya están presentes los piratas. Bueno, digo todo esto porque ese sistema electoral, que es, como decía antes Ramón Pousset, de sistema mayoritario personalizado, que permite que el ciudadano tenga 2 votos al mismo tiempo, tiene 2 casillas para rellenar. Y se da, digamos, con eso satisfacción a quien quiere elegir a su diputado, conocerlo, fulanito de tal, que es una persona conocida del barrio, del pueblo, de la región, de la comarca, etc. Pero al mismo tiempo se da satisfacción a los enredos de los partidos políticos para meter a su gente a través de una segunda lista. Es decir, todo el mundo queda satisfecho. Decía Ramón, ahí luego patanera y tal, y feo, no sé qué. No, realmente, no, hombre, es muy importante para el político, en fin, que tiene más peso en el seno del partido, ciertamente. Una biografía de un político alemán que se llamó Carlo Schmitt y que fue profesor de Derecho Público. No Carlo Schmitt, Carlo Schmitt,
que fue profesor de Derecho Público y fue un dirigente del Partido Socialdemócrata, pues hace 20 años, tal, acabo de ver una biografía suya, y este hombre, claro, siempre tenía como timbre de honor y de gloria política, digamos, pues salía elegido en la lista de su distrito, obviamente, no en la lista electoral del partido. Esto es así. Pero bueno, luego el trabajo, digamos, en el seno del Parlamento no es verdad que haya una distinción entre unos parlamentarios y otros. Bien, y esto sobre lo que se refiere a la ley electoral. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, pues hay que recuperar el funcionamiento de algunos órganos constitucionales. No voy a entrar en el Tribunal Constitucional tal, si quieren luego hablamos sobre ello. Yo creo que hay unas reformas también, por cierto, inspiradas de los alemanes. Antes Ramón hablaba de los magistrados que se eternizan en el Tribunal Constitucional. Oigan, los alemanes eso lo sustituyeron muy claramente. El año 50 no era así, cuando era el Tribunal Constitucional, pero ya en los años 60, cuando se hace la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, los magistrados tienen un plazo de un mandato de 12 años. Y en los 12 años acaba el mandato y se marchan a su casa sin más. Estén renovados o no estén renovados, se marchan a su casa sin más. Son 12 años de esto. Luego podemos hablar. Pero yo me quiero referir a otro órgano que habitualmente no se recuerda, que es el Tribunal de Cuentas. Porque el Tribunal de Cuentas es ahora, además, en medio de la crisis económica y la crisis financiera, un órgano absolutamente capital. Y eso hay que revitalizarlo y hay que tratar de desprendernos de la tutela de los partidos políticos. Ahora, a la Comisión Europea y las instituciones europeas se ha impuesto a España la creación, en el marco de las reformas que se obliga a hacer a España como consecuencia de la ayuda económica, etcétera, la creación de un órgano independiente de control de cuentas y tal. El gobierno está intentando hacer esto, yo no lo entiendo. No lo entiendo porque existe el Tribunal de Cuentas, solo que el Tribunal de Cuentas hay que liberarlo, como digo, de la tutela partidaria. Una vez más, es los partidos políticos españoles, los partidos políticos mayoritarios, pues han puesto sus manos, sus manazas, digamos, sus manazas sobre todas las instituciones, sobre las que tienen a su alcance y sobre las que no tienen a su alcance. Si pueden meter a un académico en la cadena de la historia, también lo intentan. No sé si lo consiguen o no, o de la lengua, o de la jurisprudencia y la que pero desde luego lo intentan. Eso es lo que hay que liberar, porque la sociedad tiene que respirar. La sociedad no puede respirar solo por las agallas que le proporcionan los partidos políticos. Esto no puede ser. Por tanto, el Tribunal Constitucional debe ser una pieza fundamental en la reforma del funcionamiento de las instituciones. Y luego, desde el punto de vista de la organización territorial y comunidades autónomas, no me voy a referir tampoco a las comunidades autónomas, seguro que va a salir aquí. Aquí hay que hacer una reforma. Lo que pasa es que yo debo decir, con absoluta sinceridad, que no creo en las reformas, desgraciadamente, de las comunidades autónomas españolas. Yo creo que hemos llegado a un punto en que esto no es fácilmente reformable. No es fácilmente reformable y, por tanto, todos los intentos que se hagan en esta dirección van a ser unos intentos fallidos. Miren ustedes, el sistema federal es un sistema que funciona cuando no se habla de él. Hay dos grandes modelos del federalismo en el mundo. El federalismo americano, que es donde surge el federalismo y donde se monta todo el sistema, y la Corte Suprema, etcétera, y el federalismo alemán, en el caso de nuestro continente, de Europa. Yo el federalismo americano no lo conozco, y por tanto no me pronuncio sobre el federalismo alemán, sí. He leído muchos libros sobre este asunto y algo escrito también sobre ello. Pero, ¿cuál es la conclusión a la que llega un ciudadano experto en estas cosas o aficionado como yo a estas cosas cuando se lee, yo me acabo de leer un libro muy gordo sobre todo el derecho público alemán de la segunda mitad del siglo XX, escrito por un profesor de Frankfurt? Y entonces es un libro de 1000 páginas, ¿no? Un cuarto volumen de una obra general que hace este hombre, el cuarto volumen, el último volumen, son unas 1000 páginas. Y me sorprende, cuando acabo de leerme todo el libro, me sorprende que apenas se habla del modelo federal alemán y del sistema federal alemán. Y se lo dije a él,
conozco algo al profesor, al autor del libro, del correo electrónico, se le dijo, me he leído su libro, me ha parecido espléndido, evidente, me sorprende algunas lagunas que quiero que usted me comente. Y una de ellas era, yo le decía, era la del debate sobre la estructura federal de la República, que se llama federal. Y porque hay muy pocas páginas dedicadas en su libro, las 1000 páginas del libro, hay muy pocas páginas dedicadas a eso. Y él me contestó enseguida y me dijo, claro, usted, querido colega, porque este no es un problema en Alemania. Esto no es un problema, esto funciona con arreglo a los mecanismos institucionales, pero no es un problema. Es decir, que llego a la conclusión de que el sistema federal funciona cuando no se habla de él. Cuando se está hablando de él permanentemente, como estamos nosotros, en todos los periódicos, todos los días, en todas las tertulias, en todos los debates parlamentarios, etc., el sistema no puede funcionar ni se llega. Por tanto, yo tengo muy poca confianza y muy poca esperanza en la solución de este problema y en que se encuentren fórmulas adecuadas para, digamos, corregir la situación bastante irregular en que se encuentra el funcionamiento de las comunidades autónomas. Y una palabra para terminar sobre las administraciones locales, porque ahora está el debate sobre la ley de régimen local y se dispara contra las entidades locales menores, por un lado, el gobierno, los partidos políticos, el PIB, por ejemplo, dispara contra las diputaciones provinciales, otros disparan contra las comunidades, etc. A mí todo eso me parece un disparate. Me parece un disparate, ¿por qué? Porque para reformar el sistema local hay que partir de reformar el régimen municipal. Solo cuando tengamos definido la estructura y la consistencia de los municipios, nos podremos pronunciar sobre las diputaciones, sobre las mancomunidades, sobre las entidades locales menores, etc. Pero el prius de esa reforma local no es acabar con las diputaciones, no. El prius es reformar el sistema municipal y decir y explicar qué tipo de municipios queremos. Porque si nosotros queremos unos municipios de 7.000, 8.000, 10.000 habitantes como mínimo, los alemanes tienen 5.000 como mínimo de habitantes, entonces no hacen falta para las diputaciones. Ahora bien, si nosotros vamos a mantener la estructura de los ayuntamientos tal como la tenemos ahora, naturalmente que las diputaciones tienen una función, o las mancomunidades, o las comarcas, no lo sé, en un sitio serán las diputaciones, en otro las comarcas, en otro las mancomunidades, no lo sé, habrá que verlo. Pero el prius de esa reforma es la reforma municipal y saber qué tipo de municipio queremos. Cuando ya tengamos definido qué tipo de municipio queremos, entonces ya podremos sacar la escopeta y disparar sobre las diputaciones, sobre las mancomunidades, sobre las comarcas, etc. Pero no hacerlo al revés. Me parece el camino absolutamente equivocado. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien, ahora, como hemos comprometido, se trata de abrir un coloquio, de tal manera que hay cuestiones que hayan quedado en el aire, pues, para profundizar o debatir. Ustedes tienen la palabra. Bueno, yo lo primero agradecer a los ilustres catedráticos que están aquí con nosotros, también hay ilustres políticos que no trabajan en estudios, ¿verdad? Que no trabajan en estudios de todos. Y lo digo porque vemos tantas tertulias donde la verdad es que es tremendo las cosas que se dicen, y por lo menos aquí se cuentan. Creo que, bueno, además de amigos sí, pero evidentemente yo tengo sobre todo matices, más que discrepancias. Como claro, esta charla, que enfrente de lo que es enormemente larga, voy a sintetizarlo como suelo hacer. En cuanto al profesor Punset, espero que es verdad que los dos habéis hablado un poco del mismo tema, pero bueno, no podéis responder. Podéis responder cualquiera de ellos si no solamente, pero bueno, la pregunta es, lo dirijo a una persona, pero podéis hacerlo a algunos. Cuando al profesor Punset yo quería preguntarle, por lo que insisto, sin matices, porque es complicado.
si es momento adecuado para reformar la Constitución. Bien es verdad que desde el punto de vista jurídico habrá una respuesta, desde el punto de vista político a lo mejor es otra distinta, ¿no? El profesor Sosa decía que no era el momento, yo también estoy por ahí. Y la segunda pregunta al profesor Punset es en cuanto al sistema electoral, por lo que él explicó. Yo veía que Nacho ponía un poco mala cara cuando hablaba de partidos mayores, partidos pequeños, evidentemente, en cuanto al sistema electoral. Y él sabe que yo le deseo la mayor de las suertes, ¿no? Pero evidentemente según el partido donde esté, pues se hace una de las otras. Y lo digo porque si vamos a un sistema que podría ser mayoritario, antiguamente en mis tiempos se decía la atomización del Parlamento, era la palabra que se utilizaba. Es peligrosísimo. Podemos imaginar en los momentos actuales en España que no hubiera una mayoría absoluta, con independencia de que la gente pueda opinar que el PP lo haga bien o mal o regular, no entro en eso, que no hubiera una mayoría absoluta ahora mismo tal como está el Parlamento español, absolutamente atomizado, que tiene 10, 12, 14 partidos y de ellos nacionalistas, muchísimos de ellos, ¿no? Cosa que, si no me equivoco, en el entorno nuestro europeo, yo creo que no hay partidos nacionalistas en lo que son las Cortes Generales, evidentemente, ¿no? Entonces, por eso, lo que me quiero referir es que pudiera ser efectivamente adecuado un sistema mixto, en el cual hubiera esa parte de lista y otra parte también, bueno, que está como el sistema alemán, de lo que estabais hablando, pero que al final, en la parte uninominal, es decir, de los diputados que salieran por los distritos distintos, al final la lista la va a hacer el partido también, con lo cual estaría sometido no solamente a que el partido ponga la lista, sino a la disciplina del partido que el profesor Punset evidentemente sería. Yo, claro, a mí, desde mi punto de vista, me gustaría que hubiera dos grandes partidos, los que están los otros dos, que tienen dos grandes partidos, y un tercer partido, al estilo alemán, al estilo inglés en este momento, que podría ser. Naturalmente estaría por UPyD, porque aquí hay dos partidos que pudieran ser los terceros, que serían UPyD o Izquierda Unida, y evidentemente Izquierda Unida, yo al menos no voy por esos derroteros ni lo más. Y en cuanto al profesor Sosa, muy rápidamente, dijiste una cosa en relación con que esto se parecía a la antesala de Primo de Rivera, de la historia de Primo de Rivera, lo cual es cierto. Yo casi la compararía, sin meter miedo a nadie, con los antecedentes de la Segunda República, realmente saltar una cosa. Pero lo digo porque me ha preocupado en el sentido, no, llevo razón, por lo menos yo creo que la tiene. Lo que digo es que me ha preocupado en el sentido de que has hablado de Cánovas, de Sagasta, de Maura, del otro que asesinaron también. Y es cierto. Bueno, pero es que en una democracia no pueden depender las democracias de las personas, aunque las personas son muy importantes y pueden hacerlo. Y este creo que es el gran problema que tenemos en España. Que o tenemos grandes líderes como tuvimos en la transición, o si no, realmente el sistema por eso fracasa bastante. Ese es un tema grave. Y en cuanto al sistema federal de la palabra, que probablemente fuera a ser lo más adecuado, lo más lo conoces muy bien. Claro, tú dices que, o decía el profesor Punset, de que incluso Rubalcaba hablaba del sistema federal. Bueno, el sistema federal asimétrico, dijo, nada menos, lo cual que es una barbaridad terrorífica. Por eso que cuando se habla del café para todos, cada día estoy más convencido que menos mal que café para todos, porque si no estaríamos arrinconados menos dos que no lo están, con una cosa de diputación foral y todo lo demás. Y finalmente, siento la última pregunta, es verdad que no te has explayado mucho, no da para el tiempo, es sobre el tema de, digamos, el sistema territorial español, 17 comunidades autónomas, taifas, etcétera, que todo lo de. Pero tú sabes muy bien, porque fuiste también colaborador, también uno de los que elaboraste el Estatuto de Autonomía Asturiana, el tema de las diputaciones provinciales, conozco bien el tema, que defendimos enormemente que cuando había comunidades autónomas no tenía por qué haber diputaciones provinciales, que es uno de los casos gravísimos que se siguen manteniendo y nadie lo entiende. Porque si cualquier asturiano le pregunta a alguien qué tal funciona la diputación asturiana, incluso alguno te dirá que muy bien, porque es que no sabe que existe. Pero si son 8 como en Andalucía, los quitas y ya está, y alguna consejería se dedicaría a esto. Y luego, claro, 8.200 municipios en España no se sostienen. Gracias. Pues muy brevemente, para permitir otras intervenciones, yo creo que la reforma constitucional, en un momento en el que el país está falto de pulso, supondría, paradójicamente, un impulso. Es decir, hay que abordar, no de la noche a la mañana, pero sí de manera decidida, un proyecto de reforma sucesiva de la Constitución. Yo creo que la Comisión Constitucional del Congreso, en este momento, debiera designar unos nuevos padres de la Constitución, que de manera sucesiva fueran abordando aquellos problemas en los que se pudiera llegar al consenso.
Lo que no puede ser la situación de stand-by en la que en este momento estamos, en la que da la impresión de que hay una desmoralización generalizada, una situación muy fluida, muy peligrosa en todos los sentidos, un desprestigio de las instituciones y realmente no se reacciona. No, pues hay que reaccionar, Hay que reaccionar porque si nosotros mismos no lo hacemos. En Alemania, en esto disiento de Sosa, sí que se habla del federalismo. Bueno, el propio Sosa ha escrito cosas muy interesantes sobre las sucesivas reformas del federalismo alemán, que si se caracterizaban por algo es por la extensión en el tiempo de la elaboración de estos proyectos de reforma constitucional, la contribución de toda la sociedad y de las propias universidades alemanas. Es decir, que se han completado, que yo recuerdo en este momento, al menos 2 grandes reformas del federalismo alemán, como consecuencia de un decidido impulso institucional que se mantiene y persiste en el tiempo. Y eso deberíamos hacerlo aquí también, ¿no? Ciertamente, no hay ningún sistema que funcione, y menos un sistema federal, que funcione si no hay lealtad constitucional entre sus miembros. Eso desde luego. Probablemente de lo que no se habla en Alemania es de problemas de lealtad constitucional. Porque incluso Baviera, que es el land sin duda alguna con mayor personalidad, por razones que no procede explicar aquí ahora, y que acaba de demandar a la Federación ante el Tribunal Constitucional por sus discrepancias en materia de financieras, nadie duda de la lealtad constitucional del land de Baviera. Mientras que aquí tenemos un problema planteado de lealtad que no hay sistema que funcione, si es que, y menos un sistema de un Estado complejo, en el que la lealtad mutua de sus miembros es esencial. En la segunda cuestión, el sistema electoral. Nosotros tenemos un sistema electoral proporcional. En ese país no podría haber un sistema mayoritario, seguramente, porque hay sensibilidades diferentes que deben ser integradas dentro del conjunto. Por ejemplo, las propias sensibilidades de los partidos nacionalistas. Es inobjetable que eso tenga que ser así, que el sistema tenga capacidad de absorberlos. Cuando a veces nos quejamos de que los nacionalistas influyen demasiado, cuando el gobierno de Madrid no tiene mayoría absoluta, estamos olvidando de que si no hicieran eso, entonces no tendrían ningún interés en la subsistencia del conjunto y por tanto en su pertenencia al Estado español. Por lo tanto, hay que pagar un precio. El sistema español tiene admiradores en el extranjero. Todavía leí hace poco un artículo de un catedrático italiano, Furz Lanchester, donde hablaba de la sabia combinación de elementos en un sistema que es proporcional, pero que tiene también correctivos mayoritarios. ¿Dónde falla el sistema español? A mi juicio, no falla en la formación de gobiernos estables, ni falla en el problema de la gobernabilidad, que es donde fallan, sin embargo, otros sistemas de representación proporcional. Falla en la relación entre las instituciones y los ciudadanos. Y falla seguramente porque no hay una conexión adecuada entre los diputados y los electores. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta que de las 50 circunscripciones electorales que hay, 35 son de menos de 9 diputados, lo cual quiere decir que el sistema ahí es menos proporcional y es más tendencialmente mayoritario. O sea que bueno, indudablemente hay cosas que corregir ahí, pero también tiene sus ventajas, ¿no? Una es la de favorecer la integración y otra la de favorecer la gobernabilidad. Oye, Ramón, este profesor italiano que has citado, porque si yo esto estaba ciego de vino de Chianti. Ahora, y es verdad, claro, ahora hemos podido comprobar cómo funciona el sistema electoral italiano, claro, que da la prima esa que llaman de mayoranza, ¿no? Y yo no sabía cómo funcionaba, pero vamos, lo hemos visto ahora en las últimas elecciones, en virtud de la cual el partido que gana se le regalan unos diputados, pero unos diputados no son 8 o 10, son más de 200, ¿no? La prima de mayoranza, ¿no? Yo hace poco a un diputado italiano, después de las elecciones, allí en el Parlamento Europeo, le dije, oiga,
oiga, pero ¿y esto de la bonita liberanza? ¿Esto qué es? Y esto me dijo, dice, esto es un invento demencial, me dio la palabra, me dio el nombre del profesor, por cierto, colega nuestro, de hecho público, que se había inventado esto, pero claro, y por el impulso de Berlusconi. Sí, sí, sí. Por el impulso político de Berlusconi. La porcaza. Se llama la porcaza. La porcaza. Por eso digo que desde allí, claro, esto puede parecer Prusia en este sentido. Claro. Bueno, en relación con lo que decías antes de la mayoría absoluta, ¿qué pasaría si no hubiera mayoría absoluta? No olvidemos una cosa, en el Parlamento Español, las actuales Cortes Generales, hay una mayoría absoluta del Partido Popular y una minoría amplia, ¿no?, del PSOE, etcétera. Pero no olvides que el Partido Popular y el PSOE son partidos políticos fragmentados en su interior. No es verdad que los 188 diputados formen una mayoría inestable. A la hora de votar sí, pero las tensiones internas son de tal naturaleza que les impiden gobernar y por eso no sacan adelante las leyes. Hace unos días sacaba un periódico nacional la lista de todos los proyectos del gobierno que no salían adelante, ¿no? No salen adelante por eso, porque tienen 188 diputados, pero no pueden andar con ellos porque la fragmentación que yo denuncié en un libro hace años del Estado es una fragmentación también de los partidos políticos mayoritarios internos. Esto no hay que olvidarlo, porque eso es lo que da la debilidad al sistema político español actual. Nadie hace caso. Cuando están gobernando le hacen un poco más de caso porque reparten caramelos, reparten tal. Cuando no están gobernando, y se está viendo en el PSOE actual, claro, la fragmentación es absoluta, porque ahí no hay nada que repartir. Ojo con eso. Sí. Primo de Rivera, yo evidentemente cuando he hecho este paralelismo con el Primo de Rivera, en absoluto puedo ni imaginar que aquí vaya a venir un Primo de Rivera. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados, las personas que vivían en los años 30 del siglo pasado, pues pensaron que en los totalitarismos, tanto el fascista como el comunista, como la salvación, ¿no?, de los sistemas democráticos. Y en eso cayeron no solamente las masas, por supuesto, populares, cayeron en eso, sino también grandes plumas y grandes pensadores cayeron en eso, en el totalitarismo fascista o en el totalitarismo comunista. Hoy día, después de la experiencia del siglo XX, sabemos que eso es un desastre. Tanto el totalitarismo fascista como el totalitarismo comunista es un desastre que ha llevado a la ruina a Europa, así de sencillo. Tanto la experiencia hitleriana o fascista italiana como la experiencia comunista en los países del este. Eso no lo puede. Hoy día, ¿cuál es, digamos, la nueva fórmula del general que viene a poner orden? Los hombres de negro. Esos son los nuevos generales que tratan de poner orden en la... Por eso, pero para que eso funcione hay que reforzar las estructuras federales de Europa. Pero eso ya es otro discurso que otro día que nos invite Nacho se voy a pasar. Más preguntas. Felicitar a la mesa y concretamente la iniciativa de UPyD, porque en una situación como la que estamos viviendo, podemos decir, con la que nos está cayendo, el hacer algo de educación ciudadana, la participación, pues es probable. Bueno, sin entrar en detalles, he comentado de lo que es la reforma electoral, Tribunal de Cuentas, administraciones locales. Yo diría, en este momento y en esta situación de descrédito políticos, no de la política, son dos cosas distintas, yo creo, y haría, y pediría también un poco de autoconfesión a nuestros dos catedráticos, creo que falta a nivel educativo, desde la norma secundaria, una formación en un pensamiento crítico, y no se hace. Y me atrevo a decir, como universitario de la Universidad, que creen que también se está haciendo en la universidad, se está fomentando la formación de un espíritu crítico en la universidad. Bueno, en la universidad tratamos de formar
profesionales, porque lo que queremos es que los médicos sepan entera la pregunta de la diabetes y no a ser posible una parte nada más, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo una aventura, ¿eh? Pero sí, yo creo que realmente hacemos, por lo menos, lo que yo sé, una transmisión crítica del saber. Lo que ocurre es que también tenemos que ser neutrales desde el punto de vista ideológico y, bueno, pero sí, ciertamente sí, las clases son, en ese sentido, vivas. No sé yo hasta qué punto deberían serlo más. Pero bueno, yo creo que el problema de la falta de valores que se observa en la sociedad no es una cuestión de la universidad, que no representa la fábrica de valores que fue en otros tiempos, ¿no? Tampoco los intelectuales ya no tienen esa función. Tampoco la religión. En el siglo XIX se decía que la religión era el opio del pueblo, hoy sería la prensa del corazón, quizás seguramente. Pero el problema de la falta de ideología a la que vendría el profesor Sosa al comienzo de su primera intervención, que hace que los partidos actuales estén totalmente descarnados ideológicamente, que no sean más que plataformas electorales, plataformas de poder. Eso es un problema muy serio, ¿no? Porque se necesita, digamos, más política y por lo tanto más ideología y más doctrina y más convicciones doctrinales, precisamente porque la política tendría que ser una manifestación de la ética y una lucha contra el destino, por decirlo así. Y cuando eso no ocurre, cuando los partidos son simplemente plataformas electorales a las que únicamente les interesa la conquista inmediata de mayores parcelas de poder y una determinada clientela, en el sentido peor de la palabra incluso, ¿no? Realmente es preocupante. Ahora bien, fíjese usted en los años 30, donde el exceso de ideologización pues, llevó a un camino contrario, ¿no? Ahí sí que había una sociedad muy polarizada ideológicamente y un sistema electoral mayoritario. Por lo tanto, el conflicto estaba servido. O sea que en cada época de la historia nos encontramos con sus propios problemas, ¿no? ¿Qué diría San Agustín en el 418 cuando se enteró de la caída de Roma, ¿no? Bueno, pues claro, se derrumbó él mismo ante semejantes situaciones. Pero sí que es verdad que hay un déficit, como la señora Norma. Ya no estaba mal. Pero sí que hay un déficit ideológico muy preocupante, porque el déficit ideológico para mí es sinónimo de déficit ético. ¿De acuerdo? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Ramón. Y como veo gente muy joven, y luego otros ya no somos tan jóvenes, bueno, usted también, tú también eres joven, pero no, sobre todo los primeros que jóvenes. Sí quiero decir, mandar un mensaje, porque entiendo que las personas jóvenes que están aquí son personas, son aficionadas a la política, ¿no? Les interesan todas estas cosas, militan, leen, comunicación, lo que sea. Es muy importante que os dediquéis a estudiar, a leer libros, a aprender idioma, a leer libros, y no enredar en los partidos. Es muy importante eso, es muy importante eso. No incorporarse. Yo, de verdad, he tenido alumnos, ¿no? En León últimamente, que me venían a ver y no quiero decir nombres, no han llegado a altas esferas de la política, pero no me refiero a ese. La gente que viene y te dice, me voy a meter el Partido Popular, un PSOE, no sé qué, tal y cual, y como parece una barbaridad. Parece una barbaridad. Soy ustedes fíjese a estudiar. Y insisto mucho en ello, y lo subrayo, porque debo decir que las dos últimas personas que he tenido en mi despacho delante y les he echado este sermón, los dos, un hombre y otro una mujer, me han dicho, tiene usted toda la razón, profesor, tiene usted está clarísimo y tal. Se han marchado, al día siguiente he visto en el periódico que habían fichado para la lista electoral del PP o del PSOE de los nacionales. Pero después de decirme que estaban completamente de acuerdo con lo que yo les había dicho y que tenían que dedicarse a estudiar y a hacer esto. Esto es muy importante, porque de ahí viene la desideologización y de ahí viene la falta de textura ideológica y trabazón de los partidos políticos. Ahí la gente habla de cosas que usar, de otras cosas que usar. Yo creo que eso es muy importante, tener una formación como economista, como jurista, como
bueno, es más, es que no se puede hablar de política sin saber un poco de derecho público, sin saber un poco de hacienda pública, sin saber la historia de España. Todas esas cosas son, hay que saber algún idioma, el francés, el inglés, lo que sea, ¿no? Más pero hay que saber algún idioma para enfrentarse un poco al mundo. Esto es una pregunta que he hecho a los jóvenes aquí. Bueno, no nos asustes al personal, que somos muy pocos. Lo que pasa es que... pero no sé si son tu pedido. Algunos sí, pero otros no lo sé si son tu pedido. Si no lo son, olvidándose lo que acaba de decir Paco Sosa, deberían estar. Pero sí tienen una diferencia con el resto de partidos, que es que nosotros creo que ahora mismo somos el único partido en España que no tiene juventud. Es decir, aquí tú puedes ingresar al partido con 18 años y tienes plenitud de derechos y de obligaciones. No tienes una cuota por ser joven. Tanto es así que yo había propuesto que se formaran las electuras. Pero tendría que ser secretario general. Tenemos otra cuestión también, tenemos una limitación para acceder a cargos públicos remunerados. Nadie que no haya acreditado una determinada trayectoria profesional puede acceder a un cargo público con limitación exclusiva de UPyD. En fin, no quiero con esto desincentivar al que no sea UPyD para que se afíe. A ver. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los ponentes estas charlas en las que se va a dar una. Yo creo que todos los que estamos aquí pues hemos aprendido. La ley electoral es un instrumento con el que nos hemos dotado y que nos da la capacidad de elegir y a su vez de no elegir. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en democracia es precisamente los altos niveles de absentismo que hay a la hora de abstención, a la hora de los comicios, a la hora de un proceso. Sin ánimo de ser fundamentalista, países como Argentina, como Brasil, como Perú, como Turquía, como Bélgica, obligan a los ciudadanos a acudir a las urnas y en el caso de incumplimiento se prevén sanciones desde multas hasta prohibir acceso a la carrera de funcionario. Está demostrado, pues lo digo yo, lo he leído en alguna ocasión, que quienes se abstienen sistemáticamente son aquellas personas que tienen un nivel educativo inferior o un nivel de renta inferior. Es algo que he leído en alguna ocasión por ahí. No se corre el riesgo de que las políticas no se dirijan, o que los políticos no dirijan su acción pública hacia los excluidos del sistema, como está ocurriendo con los jóvenes. Y por otro lado, el proceso democrático es un laboratorio, es algo que se aprende practicando. Si se hace participar, si se obliga a los ciudadanos a participar, no se conseguiría que se aumentara el interés de estos ciudadanos por la política, pues sería algo excesivamente fundamentalista como acabo de comentar. Pues es que hay países europeos, no solamente los que usted ha citado, que tienen voto obligatorio, por ejemplo Italia o Bélgica, pero el problema no es tener leyes, sino hacerlas cumplir mediante un sistema de sanciones administrativas que bueno, ya bastantes problemas tenemos como para hacer eso, ¿no? La idea de fomentar la participación yo creo que debe ir por una vía que es distinta de la sancionadora, que es la idea de la ejemplaridad. Si los políticos fueran ejemplares, atraerían. Y esa idea de la ejemplaridad es mucho más importante que el ejercicio del derecho de punición del Estado en un terreno como nada menos el uso del derecho de voto. Realmente aquí yo no me imagino que no existe la cultura ambiente para introducir una reforma como la que usted propone. Creo que sería muy mal recibida y sería una reforma legislativa ineficaz, porque el Estado no podría hacerla cumplir eficazmente a través de un sistema de multas que sería visto además como una forma de tiranía odiosa incluso, ¿no? O sea que no lo creo. Bueno, en relación con esto de lo que acaba de decir el Ramón Consejo, las personas se inscriben voluntariamente en un censo y si se han inscrito, entonces ya están obligadas a trabajar, pero la inscripción es voluntaria. Yo no creo nada de eso. Segundo,
Vamos a ver, hay ciudadanos que no quieren participar en nada de esto, y hay que dejarles en paz, hay que dejarles en paz. Hay ciudadanos que no quieren. Es un mito eso de decir, es que la ciudadanía está deseando participar en los procesos políticos. No es verdad. La ciudadanía, una gran parte de la ciudadanía es decir otras cosas. Le gusta pintar, o le gusta emborracharse los fines de semana, o ir a bailar, o a jugar al chico con sus amigos en el pueblo. Y se ha acabado, y me parece una cosa absolutamente razonable, y me parece además de bien que hagan eso. La ciudadanía, y nosotros en la universidad, Ramón no me empezará por mentiroso, lo hemos vivido eso, lo que vivimos sobre todo los viejos, como este señor y yo, de los 78 y tal, la participación estudiantil. Y se montan todo un sistema de participación, de elección del director del departamento, del decano, del rector. Cuando intervienen en las votaciones los alumnos el 20%, el 25%, eso es un éxito enorme. Yo en la facultad donde estoy, para elegir al decano, para elegir al director del departamento, teníamos que coger y forzar a los alumnos por los pasillos, llevarlos a la votación porque no venía nadie. O sea, pero a mí eso me parece bien. No, hay gente que le gusta la política, como a nosotros, que somos unos entregantes de todo esto, pero hay otra gente que no le gusta nada y que no hay que por qué involucrarlas en estos procesos. Dejar un poco que la sociedad Sí. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, te referiste al transhumanismo ilustrado. Es una aristocracia del pensamiento. ¿Es una? Aristocracia del pensamiento. No, vamos a ver. ¿Te contesto? Bueno, sí. Vamos a ver. Yo es que todas estas cosas de los referéndums y toda esta historia, yo me parece que está muy desprestigiada. Y la prueba de que está muy desprestigiada es que Franco no organizaba elecciones, Franco organizaba referéndums. Y bueno, lo organizó durante 40 años de la dictadura. Porque los referéndums es el sistema más cómodo que existe para tergiversar la voluntad popular. Porque se están preguntando cosas muy complejas. Yo soy muy partidario de los referéndums, en el ámbito local. Soy muy partidario. Cuando el ciudadano puede contestar teniendo todos los datos del problema. Cuando el ciudadano conoce todos los datos del problema. Cuando un ciudadano se le dice, ¿usted quiere que se construya una piscina deportiva o quiere que se construya una biblioteca? ¿No? Por ejemplo, el ciudadano que vive en una comunidad determinada es consciente de lo que es una cosa y lo que es otra. Lo resumo así, tiene todos los datos del problema para pronunciarse. Cuando el ciudadano no tiene todos los datos del problema, eso es una demagogia. Por ejemplo, sacar a referéndum el tratado de la Unión Europea. Eso es pura demagogia. Eso es pura demagogia. Más de 1000 artículos, 200 disposiciones y protocolos adicionales. Yo no los he leído, llevo ya casi 4 años en el Parlamento Europeo. Yo no los he leído. Esto es pura demagogia, simplemente. Por eso, democracia participativa directa sí, cuando el ciudadano aquí se convoca, digamos, dispone de todos los elementos para pronunciarse. Si no, pura demagogia. Con respecto a la reforma electoral y haciendo una cita un tanto libre de Thomas Carlyle, podríamos decir que aquello que no se reforma a tiempo, posteriormente hay que reformarlo de manera urgente y precipitada, por una parte. Y por otra parte, a mí siempre me preocupó mucho que los padres de la patria, llamarlos de la Constitución, no hubiesen puesto un tipo de cautela jurídica a que, igual que para reformar la Constitución pues se necesita un tanto por ciento determinado de diputados y demás, sin embargo, para reformar un estatuto con el +1 era más que suficiente. Porque hay algo que siempre yo pienso que los juristas, o que luego se meten a políticos, pierden un poco la perspectiva y los principios básicos del derecho, como puede ser, pues no sé, pues la certeza de la seguridad jurídica, la farragosidad de la ley, y luego, por otra parte, otra cosa que sí aquí ya voy directo al señor Pulso, el rango de la ley. El rango de la ley. El rango de la ley, cómo un estatuto puede ir en contradicción o
fuerza de ley que la propia Constitución, tal como nos estaba sucediendo. Sí, no es así, no es así. Ya, es que no, pero No es así, no. El estatuto es una norma de rango inferior a la Constitución. Lo que pasa es que es una norma muy rígida porque no puede ser modificada unilateralmente por el Estado, salvo que el Estado reforme la Constitución. Bueno, pues, eso es una forma de garantizar la autonomía, de tal manera que si la comunidad autónoma no quiere, el estatuto no se puede reformar, salvo que el Estado reforme la Constitución. pero sin una cautela jurídica, simplemente con el más uno. No, es un procedimiento mucho más complejo que este, porque requiere la intervención previa del Parlamento Autonómico. Claro, entonces es una norma cuya modificación revela su rigidez. Incluso si hay previsiones en el caso de los estatutos catalán o vasco, donde todavía complica más el procedimiento. Pero lo cierto es que cualquier reforma de la Constitución sencillamente obliga a modificar los estatutos, porque son normas de rango infraconstitucional, ¿no? Eso es así. Han sabido de lo que ha dicho el alcalde de Reynosos. Está bien, la universidad está extraordinariamente dedicada a la formación técnica, pero también nos hace falta una formación de los primeros años de la vida, una formación religiosa, no como una religión cristiana, sino como una formación de la historia de las religiones, la historia de la política. Formación es lo que nos hace falta para que un país luego se apoye en esa formación para construir una zona. Ese es mi criterio. No lo siento, lo creo. Y esto más lo dirijo no a los titulados, sino se lo digo aprende para que sea una base para la formación del partido que sea así. Camus creo que se manifestó en ese sentido. Nada más. Yo simplemente nosotros damos mucha importancia a la formación. De hecho, antes decía Paco que los jóvenes que no se dedicasen a la política. La verdad es que nosotros ofrecemos pocos incentivos a la gente para que se dedique a la política. Porque, fíjense, me voy a contar una cosa, algunos que son aquí del partido lo saben. Nosotros en las elecciones del 2011, aquí en Asturias, mayo del 2011, no entramos en el Parlamento asturiano, porque tomamos una decisión, era que allí donde no tuviésemos ciudadanos con una cierta formación, pero no una formación de titulación, sino con una cierta formación política, sino una cierta formación en qué es lo que defiende UPyD, qué pretendemos, no nos íbamos a presentar. Solo presentamos candidatura en 6 municipios, en toda Asturias, y nos quedamos a 500 votos de el programa asturiano. Para que vea usted el valor que le damos a la formación, le damos mucho valor a la formación, ¿no? Pero insisto en esa formación que será el futuro del país, porque si no, me parece que no tenemos. Se hablaba de lealtad. ¿Dónde se toma una lealtad? Los valores. No digamos religiosos, no. Uno más. General. Sí. Bueno, primero, digo, yo he dicho que los jóvenes no se dediquen a la política, no se dediquen al enredo. Se dedican a la política, y dedicarse a la política quiere decir dedicarse también a leer libros, a formarse políticamente, no al enredo no. Y en cuanto a la formación religiosa, yo le digo, yo soy... No, la religiosidad. No, sí, pero la formación es así. Yo no soy creyente, pero sin embargo creo que es muy importante, que un señor tenga una formación, sobre todo en esto que usted ha señalado, la historia de las religiones, cómo funciona cada país, politeístas, fíjate, politeístas o monoteístas, sí, nosotros los administrativistas hemos sido monoteístas, hemos adorado a un solo Dios verdadero, que se llama García de Encerría, pero estos políticos han sido politeístas, se han dedicado a adorar a los dioses, les va.
así de salir. Pero esto es muy importante, yo creo que eso es muy importante y eso forma parte de la formación. A mí eso me interesa mucho. Vamos a dos preguntas más, porque la universidad también tiene sus horarios y ya tenemos que ir concluyendo. Buenas tardes. Muchas gracias por la charla tan activa que nos han dado esta tarde. Y yo quisiera, como ciudadano de la calle, no tengo formación jurídica, pero sí me ha preocupado la política, yo creo que desde siempre, ¿no? Y desde luego, yo soy uno de los ciudadanos defraudados por esta política de la democracia cristiana. Creo que los famosos padres de la Constitución más bien fueron abuelos que padres, pero bueno, eso es mi opinión personal. Creo que no han sabido cerrar el problema territorial que en ese momento yo creo que sí se podía haber hecho, pero que no, yo no sé si quiero poner adjetivos, porque tampoco, pero la realidad de la cuestión es que venimos padeciendo esa situación desde entonces. La democracia se ha ido deteriorando, como ustedes bien decían, porque han pasado los partidos de pensar en los ciudadanos, sino una vez pensar en ellos, en cómo poder ganar las elecciones en los próximos 4 años. Y así nos han llevado hasta esta situación en la que estamos, en la que yo realmente estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque ustedes teorizan mucho las cosas, pero hay que ir a la práctica de la ciudadanía, de lo que los ciudadanos necesitan. Y este país no va a aguantar mucho tiempo en esta situación en la que estamos. Pagando la deuda más del 5%, es imposible que podamos remontar la situación. Por lo tanto, yo sí, vamos, en mi opinión, les aconsejaría que se hicieran reformas de la Constitución, reformas de la ley electoral, reformas de lo que sea, pero reformas ya, porque realmente los ciudadanos lo necesitamos. Bueno, entre otras cosas, esto puede parecer una parte teórica, lo estamos aquí haciendo hoy, tratando hoy, pero bueno, los señores van a estar en una comisión del Parlamento donde van a exponer todas estas cuestiones para reformar la ley electoral. No para nada, no para discutir. Ya sé que mucha gente nos acusó de, en fin, ya saben, de aplicar ese viejo axioma de cuando no quiere solucionar un problema, crea una comisión. No es nuestro caso. Y yo creo que sí vamos a generar y vamos a provocar reformas. O sea que esto forma parte de la parte menos teórica o del debate, pero con un sentido, con unos tiempos de ir hacia reformas en concreto y a lo práctico. No es solo un ejercicio puramente teórico. Surge, es lo que quiero yo decir, surge. Podría estar muy bien porque es la parte fundamental del desarrollo, pero es que se tendría que ponerlo en práctica de forma inmediata. Por eso también hay una cuestión que sí me gustaría decir, porque ellos nos han explicado, el tema de los sistemas electorales, que es una cuestión muy compleja, y yo creo que el sistema electoral busca cumplir un objetivo, que se impone sobre otros objetivos que pasan hasta el secundario. A ver, hay una cuestión, el tema que tenemos que conseguir una mayoría política en torno a una reforma de un sistema electoral. Para mí eso es importante. De hecho, nosotros en el pacto de legislatura que firmamos por el Partido Socialista sí había una condición, y es que la reforma que consigamos tiene que tener un respaldo mayoritario suficiente detrás. Por lo tanto, va a ser un ejercicio de práctica política. No va a ser una cuestión de teorizar, de hacer un dibujo teórico sobre un sistema electoral ideal que cada uno tengamos en nuestra mente, en nuestra cabeza. Esto va a ser una práctica política de buscar acuerdos, buscar consenso, buscar diálogo. A mí se me ha acusado últimamente en el Parlamento mucho de estar permanentemente dialogando y hablando con todo el mundo, y hay gente que eso lo ve hoy como como un defecto. Yo al contrario, yo me parece que esto es una virtud en este momento. Yo lo veo que es necesario. Y vamos a tener que hablar, y vamos a tener que dialogar. Si no hay diálogo, no existe. No hay una imposición. Si no hay un diálogo. Pues en eso estamos. Bueno, la última pregunta, ¿había por ahí algún que levantaba la mano? ¿No? Muy bien, pues muchas gracias por la asistencia. Mañana también tendremos aquí la presencia de los profesores. Fernando Ramírez de la Universidad de Granada y Óscar Rodríguez de la Universidad de Oviedo. Mañana será a las 7:30. Muchas gracias a todos.